Hoy seguimos con nuestro viaje, tercer y último día de ruta por La Palma, isla situada más al noroeste de las Islas Canarias, España. Hoy visitaremos varias playas, piscinas naturales como La Fajana y el Charco Azul. Recuerda suscribirte al canal si este tipo de vídeos te está gustando. Muchas gracias, empezamos. Buenos días, tercer día de ruta por La Palma, por la isla de La Palma. Ayer se me olvidó bajar la cámara abajo al Pórite Candelaria, donde está el famoso pueblo ese dentro de las cuevas. Les pondré un poco que grabé por el móvil. Justo ahora cuando lo estoy diciendo, pongo un poco, pondré algunas fotos y se me olvidó. Una carretera enorme, bajando, solo que había un coche y no, se me olvidó, hace muchísimo calor. Me acordé de ella cuando estaba abajo. Y ahora estamos el tercer día, vamos a ver el mirador de la playa de Nogales, una de las playas más bonitas de arena negra de La Palma. Vamos a asomarnos en el mirador, no vamos a bañarnos aquí porque es temprano, son las 10 y vamos a echarle un vistazo. Vamos a seguir después al Charco Azul, a las piscinas de Fajana, pasaremos por San Andrés y Sauce, el puente más grande que hay en La Palma, y nada, vamos a enseñarles un poquito de este mirador. Está la familia disfrutando de las vistas y ya lo vemos. Dios, qué pasada, qué alto. Dios, qué bonito. No sé si pueden apreciar, hay gente abajo. Para bajar creo que vi antes una bajada, como un sendero real de eso por ahí para abajo. Pero tiene que ser grandísimo. Miren lo grande, la magnitud de los acantilados. Tiene que haber por unos 100 metros o más de altura. No sé si se aprecia la gente abajo. Está lleno de tuneras, nopales, como le dicen en México. Y mira qué grande, guapísima. Arena negra, es la playa más bonita de arena negra de La Palma. Qué bonita la pista. El primer día le dije que le iba a enseñar el coche de alquiler que nos dejaron, pues es este, Ford Fiesta. Y está bastante bueno, la verdad. Bueno, y vamos a ver íbamos a ir por la carretera de Los Tilos, lo dice ahí el cartel, pero vemos que sigue la carretera cortada debido a un derrumbamiento. Fue en diciembre, dijeron que en unos 45 días lo iban a arreglar, pero bueno, vemos que se ha demorado. Solo vecinos pueden pasar y nada, otra vez se hará. Allí hay unas cascadas y hay como un sendero que nos lleva hasta allí. Incluso creo que te puedes bañar y todo, pero nada. La próxima vez será. Nos vamos al Charco Azul y vamos a cruzar por el puente más alto de La Palma, por San Andrés y Sauce. Vecinos, Mario. Todos son vecinos. La está arreglando, ¿sí están? ¿Sí? Entramos y bueno, decimos que vamos a ver. Decimos que vamos a ir a casa de la chica. No se debe hacer, pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos dejan llegar. Mira el puente, ahora desde ahí seguro que se ve. Está cortado, estos vecinos caminando, claro. Bueno, nos arriesgamos un poquito a ver si podíamos pasar, pero no, ya solo deja pasar a vecinos caminando y propietarios que tengan tierras por ahí cerca. Pues nada, chicos, en otro momento. Acabamos de llegar a las piscinas de La Fajana. Es un sitio como medio turístico. Vemos ahí como unos apartamentitos, aquí tienen sus aparcamientos ya al fondo, se pueden ver, hay como para caravanas, para llevar un parking de caravanas. Y aquí tienen como un restaurante, aquí un restaurante, tienen la terracita aquí fuera y tenemos como un pequeño mirador aquí.
Mira, por aquí debajo también se puede ir. Te puedes también bañar a mar abierto. Y hay más apartamentos ahí. Es una zona turística así en el norte de La Palma, que se llama La Fajana, piscinas de Fajana. Pues hay como una pequeña playa de piedras aquí. Pero que sí, seguro que todo el mundo baja por allí. Y está las piscinas, te puedes bañar a mar abierto. Mira, desde aquí se pueden apreciar las piscinas. Dios, qué buena pinta, ¿eh? Te puedes bañar por fuera, a mar abierto, que ahora está un poquito mal. Y las piscinas, qué guapas. Hay 1, 2, 3 piscinas, esta la grande y las 2 pequeñitas de allá. Qué guapo. Y allí hay unas letras que dicen La Fajana. Ahora iremos hasta ahí. Qué guapo, está muy guapo. El tiempo hoy, bueno, está calentito, está nublado, pero hace calor. Tenemos unos 23, 24 grados. Y el sol parece que va a salir. Miren las letras que le dije, La Fajana. Vamos a acercarnos un poquito más aquí. Mira, aquí están montando un chiringuito, seguro que para poner bebidas o cócteles, lo que quieras. Mira, están bajando los refrescos. Y seguro que pondrán, no te tenés que poner esta música. Y allí estarán los baños. Y ay, miren la piscina. Esto al final lo ponen como si fuera un club. Qué guapo. Mira, ahí hay una piscina. Yo creo que, mira, aquí están montando como un chiringuito. Y me da que es como para un club privado, ¿sabes? ¿Ves? Tiene como unas hamacas, unas sombrillas aquí de paja. Pues me da que esto es para un club privado. Fíjense, todo esto es de roca volcánica. Y está hecho en medio de donde pasar o donde acostarse para coger sol, como si fueran solarium. Y mira, aquí hay otra por fuera, ya con el mar abierto. Qué guapo, chicos, me ha encantado, la verdad. Sí había venido cuando era pequeño, pero no me acordaba. No me acordaba cómo era esto, lo había visto en fotos, pero en real no. Hemos llegado a Puerto Espíndola. Charco Azul está por detrás, vamos a ir a verlo. Pero quería pasar por aquí primero porque tenía muchos recuerdos de esta playita. Y allí hay un restaurante, este es el puerto antiguo, este es el muelle grande que está aquí detrás, que no dejan pasar porque solo vehículos autorizados. Y este es el puerto antiguo, ves el muelle con la grúa. Y hay un restaurante que recuerdo que vine a comer con mis padres, que me trajo muy buenos recuerdos cuando lo vi. Yo no me acordaba que estaba hasta aquí, pero me trajo muy buenos recuerdos. Y la playa está muy buena, está buenísimo. Pues nada, chicos, nos vemos ahora allí en el Charco Azul, que allí sí almorzaremos y nos daremos un bañito. Hay unas piscinas también. Bueno, chicos, hemos llegado al Charco Azul. Veníamos por ahí para abajo y nos hemos dado cuenta que la marea está un poco mal, parece que está dando golpes. No sé cómo estará, vamos a ver. Pues aquí está el cartelito del Charco Azul y nada, llegando al sitio. Una bajada un poco, tuvimos que dar un par de vueltas para aparcar, pero hay un buen aparcamiento al otro lado del pueblo, donde obviamente nosotros como asesor pues queríamos aparcar cerca. Españoles queremos aparcar dentro de los sitios, así que vamos a ver cómo está esto. A ver, que está la marea un poco dando golpes. Hay parece que unas piscinitas naturales, aunque está mar abierto, pero hay como un camino que sigue hacia allá, no sé si para darte algún bañito en las afueras. Y vamos a verlo, la gente se pone ahí a coger sol, si no quieren ir a la piscina. Y todo esto, fíjense, La Palma es casi todo verde,
plataneras, hasta incluso a faz del mar. Miren, todo platanera, hasta el final. ¿Para allá o para abajo? Es aquí debajo, míralo aquí. ¿La bandera roja? Sí, pues está la marea mala. Mira, está dando todo partido con eso. Sí, es por aquí. Esta es la entrada. Aquí hay sitios como para tú resguardarte del sol. Y tipo solarium, así. Incluso tienen preparadas las escaleras como para bañarse. Mira otra piscinita aquí natural. Pues tienen las escaleras preparadas para que te des un bañito en estas piscinas naturales. Pues mira, hemos llegado al Charco Azul. Aquí tienen una piscina, pero supongo que de agua también salada. Y aquí está el Charco Azul. Como vemos, se nota que domingo está lleno de gente. Arriba es el restaurante. O sea, habrá que pedir cita. Y aquí está la piscina, qué guapa. Está guapísima. Arriba te puedes poner como para coger sol también. O parece más el puesto de un socorrista. Pero está muy guapo el sitio. No hay que pagar y se puede venir en cualquier momento. El sitio está guapo. Ah, mire, aquí hay una cascadita. Mira, aquí hay una cascada. Modo de agua natural también. Agua salada. Y ya está. Qué guapo el sitio, tío. Me gusta. ¡Oh! Rica, ¿eh? Acabamos de salir del bar restaurante Chipi Chipi. Espectacular, se lo recomiendo 100%. Hemos comido chicharrones, que son como la corteza del cerdo recubierto de gofio, que súper rico. Gofio es como un cereal triturado aquí en Canarias. Gofio, el mismo gofio pero escaldado con el agüita de la carne. Dirígete hacia el sur, luego gira a la izquierda. Chorizos parrilleros y un par de cositas más. Estaba increíble. Y ahora hemos venido un segundito aquí a esta iglesia, que es la iglesia de la Virgen de las Nieves. Hay varias personas en nuestra familia que tienen ese nombre y queríamos visitarlo. Vale. Aquí hemos llegado. Es esta. Muy bonita. Este es el pueblito este de aquí, la Virgen de las Nieves. Fíjense, tiene un reloj solar. Tiene un reloj solar súper curioso. Y aquí tiene varias casitas. Y aquí detrás hay una plaza con una cafetería. Vale, vamos a entrar un poquito a la iglesia a ver que... Está la Virgen de la Nieve. Muy buenos días, ¿qué tal, chicos? Pues mira, ya último día, ya estamos recogiendo las cosas para marcharnos. La verdad que ha estado estupendo el viaje. Las cositas que queríamos ver, pues pudimos verlas. Y nada, ayer cuando les enseñé el último sitio donde fuimos, pues después almorzamos en el Chipi Chipi, como les dije, fuimos a ver fuimos a ver la iglesia de las Nieves.
Y ya nos vinimos a descansar. Nos descansamos un ratito y por la noche sí ya salimos a última hora a dar una vuelta a Tazacorte otra vez. Porque había una fiesta de San Juan, las hogueras y tal. Les pondré una foto por aquí de cómo estaba. Y nada. Y ahora a las 12, son las 10 por ahí. A las 12 por ahí ya, en breve ya cogemos el coche para ir al aeropuerto y ya nos vamos. La verdad que el viaje ha estado espectacular, los sitios donde fuimos a bañarnos y los sitios que visitamos y tal. Y nada, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje. Y nada, nos vemos en el próximo. En agosto, nuevo destino. Acabamos de aterrizar, le costó un poquito porque hay mucha turbulencia. Pero todo bien, estupendo. Acabamos de llegar de viaje y una de las cosas que siempre hago es dejar la perrita tenemos una perrita, se llama Kira. La dejamos en una guardería de perros. Y hoy la voy a grabar, la reacción de ella cuando nos vea. Vamos a ver la carilla de la perrilla. Estamos sacando a la muchacha. Entren para ¿Dónde adentro. está la niña? ¿Y dónde? Ahí te la estaba secando ya. ¿Dónde está la Entren niña? para adentro. ¡Hola! ¡Mi niña! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Álvaro? ¿Eh? Tranquila que conmigo está. Sigue para allá si quieres. ¿Para dónde? Para allá, para allá. Pato estaba ya aquí terminando. Hola, mi niña. Hola, pequeñita. ¿Cómo está mi niña? Hemos llegado al final de este viaje a La Palma, de 3 días. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, no dudes en darle al like, suscribirse al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación de nuevos vídeos que puedas subir. Les espero en próximos viajes o visitas. Saludos.